El narcotráfico es un flagelo que durante años ha hecho mucho daño a Guatemala. Gobiernos anteriores permitieron que nuestra sociedad se fuera deteriorando sin buscar verdaderas soluciones institucionales a este mal. Cuando el presidente Otto Pérez Molina asumió la presidencia desde la Agenda del Cambio y como parte del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, dejó claro que la lucha contra el crimen organizado sería uno de los frentes más importantes para su gobierno. Los hechos recientes confirman que está cumpliendo con el compromiso realizado a su pueblo. La organización criminal del grupo de Guayocano que cometieron el asesinato de los policías en Salcajá fueron capturados. Y este será el tema de hoy en De Frente con el presidente. El 13 de junio del presente año los guatemaltecos fuimos impactados por las noticias cuando se dieron a conocer por los diferentes medios de comunicación que la subestación de Salcajá de la Policía Nacional Civil había sido tomada por asalto, habían sido asesinados 8 agentes de la Policía Nacional Civil y un subcomisario había sido secuestrado. Posteriormente apareció su cuerpo en pedazos, lamentablemente asesinado también. Empezaron todas las investigaciones y en menos de 30 días se tenía suficiente información e inteligencia para poder actuar con esta banda del crimen organizado transnacional en la frontera de México, en el departamento de Huehuetenango, en el área del municipio La Democracia. Los resultados están a la vista. Después de 30 días fue capturada la mayoría de la estructura y 86 días después de haber desarticulado la estructura, cae y es capturado en coordinación con las fuerzas de México el responsable de esta organización criminal. No es únicamente una organización que trasegaba droga, una organización que estaba asesinando en ese sector a los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. La prueba está que después de la Operación Dignidad, como se le llamó a esta operación para lograr desarticular a esta banda del crimen organizado transnacional, hay prácticamente 0 asesinatos en estos 4 meses en ese sector de Huehuetenango. Para hablar de ese tema he invitado a Mauricio López Bonilla, nuestro ministro de Gobernación, que como ustedes saben ha hecho un trabajo incansable, un trabajo importantísimo, y ahora vamos a conocer más detalles de cómo se siguió todo este procedimiento para lograr esa desestructuración de esta banda, que hay que decirlo, además de los 9 agentes de la policía, habían asesinado a otros guatemaltecos, incluyendo a una fiscal del Ministerio Público y bueno, otros hechos que fueron de mucho impacto. Bienvenido, Mauricio. ¿Podemos empezar a contarle a los guatemaltecos más detalles de la Operación Dignidad, como se le llamó? Sí, presidente. Lo primero que es importante poner en contexto es la incidencia que esta estructura criminal tenía en el área. Realmente este es parte de nuestra apreciación de inteligencia, nos decía, y lo hemos dicho desde el principio de este año, algo que no se tenía anteriormente cuando nosotros venimos, una apreciación de inteligencia que nos dice que hay aproximadamente unos 50 grupos operando en el país. Esto implica entonces que sabemos qué áreas, por dónde pueden ir los flujos, cómo estábamos trabajando esto, y nos aparecía en ese escenario una estructura en Huehuetenango que no solo se dedicaba al tema de asegurar el trasiego, están dedicados a temas de contrabando transfronterizo y además de ello que era un grupo sumamente violento, bastante bien armado, al cual se le hace responsable de muchísimos asesinatos y homicidios violentos en el área. Esta información se tenía ya como inteligencia, es decir, hay una estructura criminal dedicada al tema de narcotráfico. Pero por supuesto, para poder hilar esto y llevarlo a una persecución, se necesitan hechos en específico que puedan hacer la vinculación. Y esto era lo que no existía en el área. Y el hecho se da vinculado a un tema de fondo de narcotráfico, pero con algo muy concreto, que usted ya lo mencionó. Fue la toma de la subestación de Salcajá, el asesinato en ese lugar de 8 policías, el secuestro del subinspector y su posterior tortura y desmembramiento que finaliza también con su vida. Entonces, es una estructura sumamente violenta, como pocas que habíamos visto anteriormente en Guatemala, salvo los productos de las incursiones de los Zetas. Y sobre esa línea es que está entonces esa situación. A partir de ahí,
Ingresa entonces inteligencia criminal, que es inteligencia civil, a ver todo el análisis de la información que se tenía y a desarrollar ese tema. ¿Y de la mano de quién? Inicialmente de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, porque el hecho fundamental era la muerte de los policías. Yo creo que la respuesta es una respuesta muy rápido, pero además hay que decir algo que es importante, que es una respuesta de Estado. Es una respuesta en donde se unifican varias instituciones, en donde se coordinan esfuerzos y permite en un tiempo muy corto darle respuesta a estos hechos criminales que impactaron a toda la sociedad guatemalteca. Yo, en este caso, Mauricio, le estaría preguntando, estas capacidades para responder, que como usted dice, estuvo el Ministerio Público, estuvo la Dirección de Inteligencia Civil, por supuesto la Policía Nacional Civil, con sus diferentes especialidades, el mismo organismo judicial también que estuvo apoyando. ¿Esto es algo que se mira aisladamente o es algo que ustedes han logrado ir haciendo cada vez más efectivo? Pues la verdad, presidente, es que para nosotros recibimos ya una línea de relaciones, fundamentalmente con el Ministerio Público, pero las hemos profundizado y hemos ido desarrollando nuestras propias capacidades, porque regularmente lo que existe, y esa ha sido la dinámica que a todo el mundo le parece lógica, pero en el fondo es ilógica, porque usted tiene mucha razón. La capacidad de un Estado para responder como tal está en que tanto se coordinen y se vinculen en un mismo esfuerzo todas las instituciones. Si hablamos de inteligencia criminal como una primera parte de manejo de información, esa la tenemos nosotros, el Ministerio de Gobernación. Pero si empezamos a hablar de investigación criminal, producto ya de hechos, ahí encaja ahora la Policía Nacional Civil, más adelante será la Dirección General de Investigación Criminal, conducida ¿por quién? Por el ente encargado de la persecución penal en el país, que es el Ministerio Público. Esas capacidades de coordinación en conjunto las hemos desarrollado durante este año y casi los 2 años de una forma muy dinámica. Hemos ido construyendo protocolos de actuación y por supuesto hay que coordinar bajo qué circunstancias trabajamos. Una información del interior centralizada en Guatemala para poderle dar una respuesta y evitar que haya fuga de información o que haya también algún tipo, como se coopta en muchos casos, hemos encontrado cooptación de las autoridades locales, de autoridad policial o de repente también vinculada al Ministerio Público en algunos lados, y lo que hacemos con esto es asegurarnos que no vaya a haber fuga. En ese sentido, fue muy importante desarrollar ese mes de trabajo conjunto, inteligencia, investigación criminal y Ministerio Público, para tener claro en qué términos desarrollábamos la Operación Dignidad. Lo que nos deja esto muy claro a todos los guatemaltecos es cómo en 20 meses hemos logrado fortalecer las capacidades de las diferentes instituciones, direcciones que están encargadas de la seguridad de los guatemaltecos, y es algo que había estado abandonado por muchísimo tiempo. Con este fortalecimiento gradual que se ha dado en 20 meses, que se va a seguir dando en los próximos años, yo estoy más que convencido que los guatemaltecos vamos a tener no solo mejores instituciones para combatir al crimen organizado y a la delincuencia, sino para darle los resultados de la seguridad que los guatemaltecos están esperando. Vamos a hablar en el siguiente segmento más detalles de la Operación Dignidad, en donde el ministro de Gobernación nos va a poder contar cómo progresaron, cómo avanzaron y cómo coordinaron todo para que fuera la Operación Dignidad todo un éxito. Salcajá ha sido conocido como un lugar colorido por la producción de trajes típicos y por las frutas que se cosechan. Aunque el municipio, que pertenece al departamento de Quetzaltenango, es tierra fría, el carisma de la gente lo convierte en un lugar cálido. La noche del 13 de junio de este año, un comando armado irrumpió con la tranquilidad del municipio al ingresar a una subestación de la Policía Nacional Civil y masacrar a 8 agentes policiales. En este lugar fallece un agente que se encontraba hablando por teléfono, el cual el grupo armado lo entró y lo ejecuta
Nuevamente entran a un área conocida como cocina. Aquí se encontraba un compañero realizando sus sagrados alimentos, en el cual también fue asesinado. La gente de Imaginaria también se encontraba atendiendo una llamada de auxilio cuando estas personas entraron y realizaron la masacre. Aquí en el pasillo se encontraba otro compañero cepillándose, haciéndose limpieza e higiene bucal. También fue asesinado. Posteriormente, el grupo armado ingresa y asesinan a otros 3 compañeros que se encontraban descansando en pants en este lugar. Ellos se encontraban desarmados con la pistola en los lockers y posteriormente se van, ejecutan la masacre. El comando armado se llevó al subinspector César Augusto García Cortés. Días más tarde, el cuerpo fue encontrado desmembrado en la democracia Huehuetenango. Autoridades de seguridad en el país expresaron su repudio por el crimen, pusieron en marcha la Operación Dignidad y un mes más tarde fueron capturados 9 sospechosos de haber perpetrado la matanza. Al mismo tiempo, el ministro de Gobernación anunciaba la recompensa de 100,000 quetzales para quien brindara información para capturar al cabecilla de la banda, Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo. El pasado 4 de octubre, la Operación Dignidad alcanzó su máximo objetivo. En Tuxtla Gutiérrez, México, Villatoro Cano ingresaba a un centro hospitalario, donde pretendía realizarse una cirugía para cambiar aspectos faciales. Recientemente se había sometido a una liposucción. En ese lugar fue capturado por agentes especiales de la policía mexicana. De acuerdo a las investigaciones realizadas en Guatemala, la estructura criminal dirigida por Villatoro Cano se le vinculan con más de 30 asesinatos. La evidencia balística es analizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para probar de forma científica los crímenes que se le atribuyen a la red. Podemos nosotros establecer que X arma de fuego está siendo utilizado en diferentes municipios o en diferentes zonas del país, por lo cual con este aporte apoyamos la investigación que realiza el Ministerio Público. Con la captura de Eduardo Villatoro Cano, la Operación Dignidad fue declarada concluida 83 días después de haber iniciado. En la operación participaron más de 1,000 integrantes de las fuerzas de seguridad, más de 200 fiscales y se ejecutaron cerca de 180 allanamientos. Bienvenidos nuevamente al programa de Frente con el Presidente. En este segundo segmento vamos a tratar de interiorizar un poco en cómo se llevó a cabo esa operación Amistad, casi en un municipio fronterizo con México. Y para eso le vamos a pedir al ministro de Gobernación que nos cuente algunos detalles de lo que él pueda recordar, cómo se organiza toda esa operación, cómo se hace el despliegue en el terreno, cómo se logra sorprender a esta gente que tenían, y usted nos va a contar mejor, que tenían gente que les estaba avisando con anticipación para que pudieran escapar. ¿Cómo fue que logran ese éxito y montar la operación, Mauricio? Sí, presidente. Primero le quiero contar a todos los televidentes que realmente lo primero es un gran esfuerzo de inteligencia. Cuando se dio el hecho, no teníamos ningún punto de referencia, había muchas especulaciones, pudo haber sido gente de Huehuetenango, gente de San Marcos, qué fue lo que pasó en el lugar. Más que qué lo había motivado es quiénes lo habían hecho, por dónde podía venir el asunto. Y primero fue un gran esfuerzo de inteligencia. Realmente partiendo de cero, las capacidades de desarrollar inteligencia empezaron a establecer todo un esquema de análisis desde el punto de vista, utilizando medios técnicos, mucha tecnología, mucho despliegue de gente, de informantes en el área,
que esto es sumamente importante para ir estableciendo por dónde podía haber venido el asunto. Le quiero contar también que es algo sumamente crucial. A lo largo, después de que ocurrió el hecho, hubo una serie de llamadas de personas en carreteras que dijeron haber visto vehículos, camionetas agrícolas grandes con personas armadas que se habían movido en diferentes direcciones. Eso fue la misma noche cuando asesinaron a los Así policías, es. o sea, hubo colaboración y participación de la población. Por supuesto, presidente, fue algo sumamente importante porque nos dio algunas líneas de cuál había sido la ruta de escape que ellos habían utilizado. Y entonces en muy corto tiempo sabíamos que la ruta había sido hacia Huehuetenango. Esto vino a dar como a establecer que podíamos empezar una investigación sobre esa línea. Utilizaron mucha tecnología, inteligencia, empezó a desarrollar todo un proceso de filtro de la información hasta que empezamos a movernos sobre una línea que nos dijo es la estructura que opera en el área de la democracia, y esa estructura la tenemos que individualizar porque toda la información era por alias. Por ejemplo, estaba el gringo, aparecía otro, el Rash, nadie sabía por dónde podía empezar ese tema, pero de esa manera empezó el esfuerzo. Y por supuesto ya a nivel de esa situación es un trabajo muy profundo con investigación criminal y el Ministerio Público, era delitos contra la vida. Entonces la unidad de métodos especiales empezó a incorporarse al esfuerzo y de esta manera es que empezaron a desarrollarse todas las líneas de acción. A la semana ya había nombres, ya algunos alias se habían convertido en nombres y esos nombres empezaron a darnos una línea de acción de por dónde iban. Posteriormente empezó a fluir mucho más información de gente que nos decían cuáles eran los vínculos de esta estructura en el área. Y luego, realmente lo más importante fue terminar de definir, individualizar. Esto quiere decir identificar quiénes formaban parte de la estructura y en qué casos habían estado. Y sobre todo, saber que tenían muy buenas armas, que tenían un buen tren logístico y tenían, como usted lo ha dicho muy bien, todo un dispositivo que les alertaba con suficiente tiempo. Lo que ellos le llaman banderas, ¿verdad? Una estructura de banderas que les avisaba su trabajo es estar de día o de noche diciendo van para allá 2 camiones militares, acaba de entrar la ley, dicen cuando entra la policía, 2 patrullas, pasó un vehículo de transporte de turismo que no habíamos visto antes, es una camioneta Coaster, y entonces venían ellos y daban instrucciones de tópenlos, identifíquenlos, así era como se movían en el área, ¿verdad? Entonces esto llegó a que muy rápidamente a la semana se tuvieran nombres, a las 3 semanas estaba casi identificada toda la estructura y la cuarta semana fue una semana absolutamente de planificación. Pero sobre todo también hay una parte que es importante, presidente, un despliegue en todo el área que necesitábamos verificar, no solo nombres, sino lugares de residencia, lugares donde ellos estuvieran. El reconocimiento en el campo se llevó a cabo de diferentes formas, ¿verdad? Hubo muchas formas de encubrimiento, tanto de agentes del MP como de la inteligencia civil y como grupos élite como el Comando Antisecuestros que trabajaron en el área haciendo todas las verificaciones y se hicieron pasar por muchísimas cosas, ¿verdad? Así que logramos este trabajo muy importante y la cuarta semana prácticamente fue la semana de la planificación para establecer de qué manera y cómo íbamos a entrar y con qué fuerzas. Hay detalles importantes en esto, Mauricio, que nos fuimos enterando en la medida que la situación se fue desarrollando prácticamente. Cómo habían matado a los policías, sí, cómo habían matado al subinspector. Es una serie de detalles que muestran el grado de saña y de criminalidad que incluso en el desarrollo también de esos 30 días en donde ustedes estaban buscando inteligencia, salvaron muchas vidas que pudieron enterarse y tener información y avisarle a tiempo a esta gente que se moviera para evitar que los fueran a asesinar. Así es, presidente. Usted estaba diciendo algo que es muy importante realmente. El tema ahí fue que por el mismo conocimiento que había se pudo anticipar a varias cosas, porque esta estructura, así a antojo, venía el señor Cano y decía porque alguien le había ido a cobrar alguna situación o no le había pagado algo, mañana me lo topan y lo matan. Esas eran la dinámica que seguían. Y no solo él como jefe, la estructura de sicarios tiene varios. Ahí está el Gringón, que también tiene muchas cosas en su área donde él vivía. Toda una estructura desplegada desde los Tallares, la Democracia, pasando hasta la Mesía, el área de Camojá Grande, de Camojaíto.
es la gran área por donde ellos se movían. Que indudablemente tenían a la población aterrorizada también con absolutamente. ese tipo de acciones. Ahí pasaban cosas tan terribles como que si la hija de alguien les gustaba, inmediatamente hacían la coordinación para que el día siguiente la pudieran secuestrar para ellos mismos. Es una estructura que se creyó que estaba más allá de cualquier posibilidad de que la justicia los pudiera descubrir. Una estructura que se atrevió a desafiar prácticamente a las instituciones del Estado, se atrevió a desafiar al Estado. Y yo creo que con esto queda muy claro, Mauricio, en donde las estructuras criminales o delincuentes que estén atentando contra los guatemaltecos no van a tener cabida aquí en el territorio. Que ese fortalecimiento de las instituciones que usted está llevando a cabo en coordinación con otras instituciones del Estado va a dar la respuesta que Guatemala va a ser un país más seguro. En el siguiente segmento vamos a hablar cómo se están fortaleciendo las diferentes instituciones y cómo vamos a lograr con el tiempo esa Guatemala que todos queremos, una Guatemala por supuesto más segura, en paz y con justicia para todos. Así que yo le hago un llamado a Guayo Cano para que se entregue, salga a un lugar a donde esté la policía o esté el ejército y se entregue. No tiene salida, no vamos a salir del lugar hasta que no demos con él. Tenemos colaboración de autoridades mexicanas, así que aunque pase la frontera, no tiene escape. Esta fue la advertencia que realizó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a Eduardo Cano, cumpliendo con lo dicho el 3 de octubre de 2013. Entre lágrimas, Amalia Oscal, esposa de Héctor Bosel Tun, agente asesinado el 13 de junio en Salcajá, Quetzaltenango, afirmó que ese día jamás lo olvidará. Mi vida ha cambiado totalmente porque él fue un buen esposo para mí, un buen padre para su hijo. Era el que llevaba el sustento de mi hogar y ha cambiado totalmente porque he sido madre y padre para mí. Esta familia guatemalteca tenía muchos sueños y recuerda muy bien lo que le comentó su esposo minutos antes del asesinato. El sueño de él era hacer una casa, tener hijos. Era lo último que él me dijo, fue de que ese era el sueño de él. En este tercer segmento de Frente con el Presidente vamos a iniciar haciendo un resumen de la Operación Dignidad. ¿Qué resultados se obtuvieron, Mauricio? Presidente, en todo este tiempo que hemos estado trabajando, realmente las instituciones, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, a través de la PNC, con sus mejores unidades de investigación, más inteligencia civil, llegamos a totalizar, en el momento en que se capturó a Eduardo Cano, Villatoro Cano, 174 allanamientos, 40 capturas, 16 de la estructura, 4 en flagrancia y 20 que fue en diferentes operativos, sobre todo de control. Se incautó todo un arsenal, 17 fusiles desde los AK, AR-15, M16, 13 rifles que también eran utilizados por la estructura, 42 pistolas de diferentes calibres, un lanzagranadas y realmente se encontró muchísima munición. Se incautó también droga y además de eso se decomisaron 80 vehículos que ahora están en un proceso de extinción de dominio. Pero además hay propiedades, hay tierras, hay todo un proceso de extinción de dominio de bienes que pasarán al Estado para fortalecer la lucha antinarcótica. Es un resultado sin duda exitoso. Creo yo que manda un gran mensaje a todos los guatemaltecos del fortalecimiento de las capacidades y las instituciones que hemos tenido en estos 20 meses. Además, les puedo decir con toda la certeza y la seguridad, teníamos años que no se veía una operación de estas aquí en nuestro país. ¿Es cierto eso, Mauricio? Así es, presidente. Yo creo que han habido operaciones de gran envergadura, pero cuando vemos los resultados y el proceso de investigación, de operación, de coordinación,
realmente estamos hablando de la operación más importante y de mejor coordinación que hayamos hecho hasta el momento. Y la más importante en términos de que es una estructura completa con el cabecilla finalmente en manos de la justicia. Indudablemente una operación de muchísimo impacto que involucró a muchas instituciones, pero el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad de los guatemaltecos es un punto que no podemos dejar desapercibido. Hoy, Mauricio, tenemos ya 6 helicópteros que son propiedad por primera vez. Tenemos un Ministerio de Gobernación y una Policía Nacional Civil con 6 helicópteros helicópteros que verdaderamente son de transporte de personal. No es un helicóptero que sirve para no son helicópteros ejecutivos para que se traslade el ministro o una persona importante, son para operación, son para trasladar personas a lugares donde se necesita de emergencia. Esto es parte de ese proceso que estamos llevando de fortalecer las capacidades. Sí, presidente, este es un tema. Estos helicópteros entraron como parte de un programa antinarcóticos, un programa aéreo antinarcóticos. Había un proceso de nacionalización que prácticamente, le quiero decir, no se había cumplido con las exigencias para garantizar su nacionalización, y hubo un momento en que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, pensó que podrían irse a otro país. Cuando nosotros venimos siguiendo sus instrucciones, entramos y formamos el 5º viceministerio. Ese viceministerio tiene hoy todo el esquema de operatividad, y fue el que entró a cumplir durante prácticamente año y medio con todos los requisitos que se tenían, y que ahora nos permite a nosotros cumplir con todos los estándares de mantenimiento, de operación, de entrenamiento y de capacidades operativas. Estos helicópteros están capacitados, presidente, y se lo cuento al pueblo de Guatemala con su permiso, es operatividad las 24 horas, de día y de noche. Son helicópteros capacitados para mover entre 8 y 10 hombres perfectamente bien equipados, y las tripulaciones son tripulaciones del Ministerio de la Defensa, pilotos bien entrenados para volar de noche con visores nocturnos, con antieros y aerotécnicos, y tenemos ya a la empresa internacional que es la que a través de una licitación nos va a garantizar los estándares con los cuales se ha manejado este esquema hasta el día de hoy. Con estos medios estamos listos para poder desarrollar operaciones en cualquier punto de la geografía del país. 2 gobiernos anteriores pasaron en este trámite. En 20 meses este gobierno logró tener no solo los procesos, los estándares que nos dice el ministro, sino también es una muestra de confianza del gobierno de Estados Unidos, y hay que decirlo, fueron las palabras que me dijo a mí el embajador de Estados Unidos. Es una muestra de apoyo y de confianza a un gobierno serio, un gobierno responsable que está luchando por darle la seguridad a los guatemaltecos y luchar contra el crimen transnacional que hemos estado hablando en este programa. Estamos transmitiendo precisamente desde el hangar presidencial, y aquí a nuestra espalda pueden ver ustedes los helicópteros que fueron donados y que ahora pertenecen al Ministerio de Gobernación para fortalecer sus capacidades y actuar en cualquier punto del territorio nacional. Pero además, presidente, tenemos ya el equipo de trabajo operativo capaz de ir a cualquier terreno, lo que conocemos en el grupo policial como los halcones. Es un grupo de 90 policías con soldados, que en una forma son 45 soldados con sus tripulaciones, más 89, 90 policías, que son la fuerza élite con la que podemos intervenir en cualquier parte del país. Estos son datos importantes para que los guatemaltecos sepan cómo se están mejorando día a día, paso a paso, las capacidades de nuestras instituciones encargadas de la seguridad para luchar contra el crimen organizado, para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra los delincuentes, y que sepan que no vamos a descansar hasta que logremos la paz que todos estamos buscando. Quiero terminar felicitando al ministro de Gobernación, al ministro de la Defensa y a sus equipos, al Ministerio Público, al organismo judicial, que también participaron en estos operativos de una u otra forma, que permitieron tener una operación exitosa, una operación que le manda un mensaje a los criminales que aquí no van a andar como que si estuvieran en su casa en todo el territorio guatemalteco, que hemos fortalecido las instituciones poco a poco en estos 20 meses que llevamos de gobierno. Vamos a seguirlas fortaleciendo, vamos a tener una Policía Nacional Civil cada día más fuerte, cada día más transparente, cada día con esa confianza que tiene que tener con el pueblo de Guatemala, y vamos a tener una Guatemala más segura, que es la que usted, el ministro de Gobernación,
y yo estamos buscando, porque lo hemos dicho, no fueron promesas de campaña, son compromisos y no vamos a descansar hasta hacerlos una realidad. Gracias por acompañarnos en este programa y los espero el próximo martes en el programa De Frente con el Presidente. Las reacciones de la población son positivas por la pronta acción de las autoridades de gobierno en la detención y desarticulación de la banda dirigida por Eduardo Cano. Estamos felices y orgullosos de ver a un presidente que de verdad trabaja y está luchando por el pueblo de Guatemala y el país, y lo bueno es que sigan trabajando y que sigan adelante y que Dios siempre los ayuda, porque atrapar a un delincuente no es tan fácil, pues, pero tiene el mérito de que usted está haciendo obras nuestro señor presidente de Guatemala. Me parece magnífico, pues, por parte del gobierno el que haya tomado pronta acción, pues, ¿verdad? Pues es muy bueno para el departamento de Quetzaltenango y inclusive también para lo que es Salcajá. Créame que fue una muy buena acción de parte del gobierno de la República al enviar personal capacitado a realizar este tipo de operaciones. Créame que como pueblo de Salcajá estamos muy agradecidos porque se ve el trabajo que está realizando el gobierno central. Luego de este lamentable suceso se ha retomado la tranquilidad en Salcajá, Quetzaltenango. Esto gracias al trabajo del gobierno en mantener la seguridad para los guatemaltecos. Está cumpliendo lo que prometió, y realmente pienso que eso le había dado un mal color a Salcajá. Realmente aquí es muy tranquilo y qué bueno que todo se está arreglando y que la violencia está bajando. Le agradecemos al gobierno que haya actuado de esa forma rápida para que hayan sido atrapados, ¿verdad? Gracias. Acertadamente, pues el gobierno y la policía pues viene haciendo un trabajo muy especial y nos duele bastante poder opinar a favor de que ya estén detenidos. No quisiéramos mentar esto porque la libertad es para todo ser humano, pero para todo ser humano que en realidad actúa con humanidad.